Hola, muy buenos días. Ya está corriendo esto, sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy traigo lo que es una brevísima historia, un brevísimo paso por la historia del ensayo. Eh, no pretende ser muy larga, no pretende ahondar en todo lo que se podría ahondar, es más bien como una brevísima introducción al ensayo a través de la historia. No me voy a detener tampoco mucho en lo que es, cómo se escribe, qué lo conforma, sus rasgos, etcétera, porque creo que es tema perfectamente tratable para otro video, ¿no? El día de hoy solo traigo lo que es la historia, así que antes de pasar a el ensayo a través de la historia, una brevísima antología, quiero más o menos decir o mostrar qué es el ensayo, qué se entiende cuando hablamos de ensayo como género literario. Solamente una brevísimo paréntesis para antes de pasar a la historia y tener más o menos noción de lo que vamos a hablar para el caso de quien no conozca de este género o no lo tenga muy en claro. Alfonso Reyes, por ejemplo, lo llama el centauro de los géneros. El centauro de los géneros. Esta cita la saco de El ensayo americano, centauro de los géneros entre paréntesis. Es un texto, es un ensayo escrito por Edgar Montiel, muy bueno, lo recomiendo que lo lean si tienen la oportunidad, está en internet disponible, pueden buscarlo. Eh, en este ensayo entonces, Edgar Montiel cita a Alfonso Reyes y dice: fue Alfonso Reyes quien definió el ensayo como el centauro de los géneros, donde hay de todo y cabe todo, propio hijo caprichoso de una cultura que no puede ya responder al orbe circular y cerrado de los antiguos, sino a la curva abierta, al proceso en marcha, al etcétera. Es decir, el ensayo responde a un contexto, a una sociedad que necesita ya no de modelos fijos, sólidos, estáticos, duros, impenetrables, sino que requiere de algo más maleable, requiere de algo que le permita la expresión. Y como todos somos distintos, cada persona es un cosmos, se requiere entonces de un género que sea capaz de amoldarse a cada una de estas individualidades, ¿no? El ensayo es muy personal en ese sentido, ese es uno de los rasgos fundamentales, es personal. Yo no escribo el mismo ensayo que tú podrías escribir. El ensayo que escribe Carlos Fuentes, Octavio Paz, Alfonso Reyes, etcétera, son distintas las maneras de el ensayo. No hay una única forma, no hay un modelo eh, que seguir, que sea fiable, que sea esta es la manera correcta de escribir un ensayo. No, eso no existe. Entonces, ya para cerrar, aquí en la página de Wikipedia, no es una fuente, es una buena fuente como para medio ayudarnos cuando no queremos tanto profundizar. El ensayo, dice aquí, es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta, evalúa un tema. Contemporáneamente, en la posmodernidad, claro, esto es algo que puede bien, con lo que uno puede jugarse si lo quiere uno. Pues esta, ya les decía yo, rasgo del ensayo es que es muy maleable. Uno puede hacer con el ensayo casi que lo que a uno se le antoje un poco. Dice, se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico, esto por su cualidad de persuasiva, expositiva, manifiesta, ¿no? En la que un autor te quiere a ti decir algo, quiere comunicarte algo y de pronto convencerte o persuadirte de su tesis, o el autor tiene una serie de preguntas, cavilaciones que busca responder y apela al lector. En fin, dice, las características clásicas más representativas del ensayo son, y aquí remarco lo de clásicas, características clásicas. En la posmodernidad del ensayo moderno habrá quienes rompan con esto, pero digamos lo más común es que este sea un escrito serio,
y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Ejemplos, los ensayos de Montaigne o los diálogos de Platón. Platón tiene un diálogo que se titula El amor, del amor. ¿De qué vamos a hablar? Del amor, ¿no? Montaigne tiene uno que se llama de la inconsistencia de nuestras acciones, de los libros, de la gloria. Y va a ahondar sobre eso, va a girar en torno a ello. Entonces, tiene como finalidad argumentar una opinión sobre el tema o explorarlo. Viene de un yo, mi opinión sobre esto, o mi búsqueda de una opinión, explorar el tema, ¿no? Posee un carácter preliminar, introductorio, propedéutico. Esto va en torno a lo que yo ya les he compartido un poquito. Y finalmente presenta argumentos y opiniones sustentadas y se nutre de otros. No es raro en un ensayo encontrar citas, referencias, máximas de otros autores en conversación con ellos. Montaigne, por ejemplo, es el que lo hace muy bien, creo yo, y es un gran ejemplo de esto. Constantemente se refiere a autores de la antigüedad clásica, los cita, los recupera y los infiere en sus ensayos para sumar a su argumento. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es un ensayo. Es un ejercicio del pensamiento. Si quieren quedarse con algo, quédense con eso. Es un ejercicio del pensamiento. Próximamente vamos a, bueno, yo esperaría poder practicar ya qué es lo que es el ensayo, cómo lo han entendido los autores, diferentes autores a lo largo de los años, qué se entiende por ensayo hoy. En fin, hoy quiero hablar ya de lo que es la historia del ensayo. El ensayo a través de la historia, y esta historia inicia, o yo la doy por inicio, en la antigüedad clásica con los griegos. Y aquí yo ya les comentaba de Platón. Platón fue un filósofo griego cuyos diálogos podemos tomarlos por protoensayos. No son propiamente ensayos porque el ensayo, esta palabra para la denominación de un género, es una cosa relativamente moderna que inicia con Montaigne. Antes de Montaigne, por ejemplo, en la Edad Media, se prefería el término tratado, por ejemplo. En la antigüedad clásica también había tratados. Unos ejemplos son los tratados de Séneca. También había soliloquios, por ejemplo, los soliloquios de Marco Aurelio y los fragmentos de Demócrito y los ya mencionados diálogos de Platón. Y aquí en los diálogos de Platón tenemos este rasgo del ensayo que les mencionaba, que es temático. Las más de las veces se centra sobre un único tema. Yo ahorita puedo escribir un ensayo sobre el mar y ese va a ser mi tema central. De pronto podré irme para allá, girar para acá, doblarme a este punto, pero siempre voy a estar volviendo y estando presente con el tema máximo del ensayo, que sería el mar. Platón, por ejemplo, tiene un diálogo denominado El banquete, en el que se gira el pensamiento en torno al amor. Aparecen diversos personajes, entre ellos un trágico, no, aparece Aristófanes, perdón. Aparece Aristófanes, que es un comediógrafo, el máximo comediógrafo de la antigüedad clásica griega, y él da su opinión sobre lo que es el amor, por ejemplo. Hay también la República. Este es un diálogo extenso y elaborado en el que se desarrolla, entre otras cosas, una filosofía política acerca del estado ideal. Una suerte de utopía, aunque utopía igual es un término moderno, no se habla tanto de una utopía, pero puede ser una preutopía, una protoutopía, no sé, pero ya todo estaba en los griegos realmente.
todo estaba ya con ellos. Y bueno, hay muchos más diálogos. Hay uno que es sobre la riqueza, que es la riqueza y demás temas, ¿no? Entonces, en la antigüedad clásica como tal no existía este género. Sin embargo, ya había tratados, máximas, había diálogos, había ya otros, podríamos decir, géneros o formas de escritura que son, digamos, los preliminares, son el previo a el ensayo, ¿no? Digamos, rastreando el ensayo a través de la historia como tal surge desde Montaigne, pero ya antes hay cosas que podemos nosotros ver hoy como ensayo. Sin embargo, así no se le llamaba. Se me estaba olvidando decir que esta breve historia del ensayo yo la recupero, la mayor fuente de información, la principal fuente de información de este video a partir de, con lo de la antigüedad clásica hasta aquí al fin del video, es el ensayo, así se llama este libro, es un libro cortito, el ensayo de Arturo Souto. Arturo Souto, el ensayo. De este texto me voy a valer yo para poderles a ustedes hacer la síntesis, que ya de por sí este texto es una magnífica síntesis del ensayo como género a través de la historia. Entonces, habiendo ya citado mi fuente, de aquí mismo recupero lo que yo ya les venía diciendo. No fue sino hasta el siglo XVI, no estaba viendo un carajo. No fue hasta el siglo XVI cuando el ensayo empieza a adquirir verdadera autonomía, que por entonces solo solía llamarse tratado, lo que ya les comentaba, o se exponía también en forma de diálogos a imitación de los platónicos, según el gusto de el que lo escribiera, ¿no? Entonces, nosotros como tal podemos hablar de ensayo como género a partir del siglo XVI. Antes tenemos prototipos, tenemos ensayos de los ensayos, no sé, ensayo del ensayo. En fin, saltándonos ahora de la antigüedad clásica a la Edad Media, haciendo un enorme salto temporal, por cierto, también aquí hay ejemplos de ensayos en autores como Dante Alighieri, Pedro Abelardo o San Agustín. San Agustín, por ejemplo, escribe unas confesiones que también pueden ser tomadas como como un pre al género de la biografía. Lo que él trata en las confesiones es su camino hacia el encuentro con Dios, cómo él de pronto inicia una vida en la que se siente perdido, en la que como tal no tenía esta conciencia católica. Él se dice que en alguna ocasión llegó a robar unas manzanas, nomás porque sí. Esto lo induce a reflexionar sobre la maldad del ser humano. Reflexiona también sobre la infancia. Él confiesa que fue un libertino, podríamos decir. Era un hombre que le gustaba, digamos, la vida carnal, le gustaba de las mujeres, pues. Y reflexiona sobre esto, hace un ejercicio de reflexión, constantemente llama a Dios, se hace alusión a Dios y hace alabanzas a Él, acompañan sus confesiones con versos, con citas que toma de la Biblia, cosas que ya se han dicho. Vean aquí entonces elementos que son propios del ensayo en una obra que como tal no es un ensayo. Está, digamos, en un previo. Y aquí hay elementos, ya les decía yo, de biografía, del género de la biografía, la autobiografía, de pronto un muy pasado
pasado remoto de lo que hoy día tenemos por literatura del yo, la autoficción, pero es muy pasado y muy remoto esto que estoy diciendo yo. El caso es que en las Confesiones de San Agustín, por ejemplo, ya tenemos lo que puede ser un protoensayo. En esta pista que le estamos siguiendo al ensayo a través de la historia, tenemos en San Agustín otro muy buen ejemplo. Y ahora, saltándonos de nueva cuenta hacia el siglo XVI, ya tenemos aquí a hombres ilustres, a figuras importantes a tomar en cuenta en lo que tiene que ver con el ensayo. Aquí ya está Michel de Montaigne, ya está Erasmo de Rotterdam, está por ejemplo Fray Bartolomé de las Casas, que escribe una suerte de defensa contra, aquí lo tengo anotado, es una tratado sobre la esclavitud de los indios. Escribe un tratado sobre la esclavitud de los indios. Es un autor de muy importante significación para América y México. Sin embargo, yo me voy a detener con Montaigne, hablar un poquito de Montaigne, que ya lo habré hecho yo en el canal. Voy a dejar aquí la etiquetita del video para que ustedes puedan ir y consultar ese video de Michel de Montaigne, que como tal es como una reflexión mía de cómo podemos tomar a Montaigne para nuestra vida diaria, su pensamiento para la vida diaria, la vigencia de Michel de Montaigne hoy, o al menos una brevísima reflexión mía, ¿no? Algo así. En fin, Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, escribe el elogio de la locura. Aquí él empieza a preguntarse si acaso no los que están locos, los que les falta esta cordura, ¿no serán acaso más felices que nosotros mismos? Y en eso hace una crítica estupenda a la sociedad de su época. En sus ensayos, en su ensayo El elogio de la locura, con un humor bastante evidente, vierte sus tesis fundamentales. Entre estas está la lucha contra la autoridad escolástica y la intolerancia, la vuelta a la pureza evangélica, el rechazo de la pedantería y la hipocresía y la crítica a los mitos religiosos. Veas aquí entonces el ensayo como un vehículo de crítica, un vehículo de manifestación de la opinión propia. Una manera, un arma para enfrentar a la sociedad, a la política, a los tiempos que circundan al autor. El ensayo en ese sentido siempre será muy contemporáneo a su tiempo, un producto de su tiempo. No es que la novela, el cuento, la poesía no lo sean, sin embargo, a mi opinión, creo yo que un ensayo precisa todavía de más información por parte de uno como lector de las condiciones materiales en que fue escrito, que rodeaban a su autor, para poder comprenderlo un poco mejor. Porque ya les digo yo, por ejemplo, en Erasmo, en Bartolomé, no podemos entender el ensayo de Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, su tratado sobre la esclavitud de los indios, sin tener una noción de qué carambas era la esclavitud de los indios, en qué condiciones estos vivían, cómo se los trataba, por qué estaban esclavizados, qué es en lo que trabajaban, cuáles eran sus condiciones laborales, ¿no? En Erasmo de Rotterdam lo mismo, qué es lo que pasaba en aquella sociedad europea. Michel de Montaigne igual, este es un francés. Erasmo de Rotterdam me parece que es inglés, si no me falla la memoria. Entender a la Inglaterra de Erasmo de Rotterdam e entender a la Francia de Michel de Montaigne es sumamente importante para la lectura de sus ensayos. A eso voy con que un ensayo es producto, no sé si las más de las veces, me atrevería a decir en todas las veces un ensayo es producto de su tiempo. Ahora, pasando a lo que es Michel de Montaigne, el padre del ensayo moderno,
el prácticamente fundador de este género. Yo en el video pasado decía que él había creado prácticamente de la nada un género literario. Esto es en parte cierto, en parte mentira, en parte como que una medio... falta una precisión ahí por parte mía. Como tal, y como ya hemos visto aquí brevemente, ya existía ciertas aproximaciones a lo que hoy entendemos por ensayo. Sin embargo, hasta Michel de Montaigne no teníamos la palabra ensayo particularmente para la definición de ese género. Es lo que quisiera yo dejar en claro, espero darme a entender. Como tal, ya existían protoensayos, y había quienes los escribían incluso, pero Michel de Montaigne se da la tarea, se da el mérito de ya llamarle ensayo a lo que está haciendo, y hacer mucho más claro, y a darle rasgos definitorios. Vean, por ejemplo, esto que escribió en De los libros. Esta es una cita que yo saco de Michel de Montaigne de su ensayo De los libros. Dice: quien pretenda buscar aquí ciencia, no se encuentra para ello en el mejor camino, pues en manera alguna hago yo profesión científica. Contiénense en estos ensayos mis fantasías, y con ellas no trato de explicar las cosas, sino solo de darme a conocer a mí mismo. Hay otra frase suya que dice: píntome a mí mismo. El ensayo es la pintura de uno mismo en consecuencia. Es decir, este tipo de frases, digamos ya, arquitectura o construcción que se le da al género y sus rasgos, vienen principalmente de Michel de Montaigne. Es por esto que se le considera padre del ensayo moderno y muchas veces fundador del género. Que sea fundador del género no es que esté tan equivocado como tal, sin embargo hay ciertas precisiones que valdría la pena hacer a la hora de hacer esta afirmación, pero muy equivocado tampoco es que yo haya estado. Entonces, en el siglo XVI ocurre todo esto. En el siglo XVI ocurre lo que es el descubrimiento de América. Yo creo que el siglo XVI, si no mal recuerdo, se lo denomina el siglo de los descubrimientos. Hay 1001 descubrimientos y el más importante, el definitorio, creo yo, es el descubrimiento de América, porque hasta entonces Europa tenía una idea clara, digamos casi que cuadrada sobre el mundo. Creían que no había nada más allá. Esto ya creo que también lo mencionaba un poquito en el video de Montaigne que hice, y es algo que todavía me sigue fascinando muchísimo. Ustedes imagínense de pronto que tienes un mapa de tu mundo y ese ha sido tu mundo durante generaciones, y de pronto, de un día para otro, te encuentras con que hay una masa monumental, un continente completo, con civilizaciones insospechadas, todo un cosmos, un mundo nuevo. Esto, por supuesto, que te cambia por completo. Es un golpe, yo creo, de realidad. De pronto, incluso un hecho traumático, no sé cómo decirlo. Pero el caso es que es un acontecimiento, es un evento fundamental sin el que no se puede comprender aquel siglo y su escritura y lo que pasa después. Es algo fundamental de entender. Entonces, siglo XVI empieza ya a llamársele ensayo al género, si bien todavía va a tardar un poco más en afianzarse. Yéndonos ahora al siglo XVII, voy a recuperar otra cita sobre lo que creo no me di a explicar muy bien anteriormente. Dice, cita de nuevo a el libro El ensayo de Arturo Souto. Su influencia, es decir, la influencia de Montaigne, se hacía sentir sobre todo en Francia e Inglaterra.
No tanto en España, si bien había gentes selectas que sí lo tenían leído, sí lo conocían. Dice, no tanto en España. Los pensadores españoles, iniciados en la angustia barroca, prefirieron seguir la tradición de los tratadistas morales viva en la península desde los años de Séneca. Los españoles siguieron con el tratado, si bien en Inglaterra, que Inglaterra por cierto es un gran exponente del ensayo. En Inglaterra y en Francia sí se le conoció a Montaigne, sin embargo su alcance todavía tardó un poquito en llegar a España y muchísimo más a América Latina. Sin embargo, y con todo esto que he dicho, Quevedo en sus sueños, por ejemplo, tiene mucho de ensayo alegórico. Amargas sátiras de las costumbres, las hipocresías y la corrupción de su época, y que se la vanguardia del tema de la decadencia de España. Precursor del ensayo moderno es también Diego de Saavedra Fajardo, autor de La idea de un príncipe cristiano, representada en 6 empresas. Entonces, todavía no se definía en el mundo del habla española el vocablo ensayo aplicado a un género literario, pero en francés e inglés comenzaba a hacerse común. Hacia allá era la idea que les venía comentando. Como tal, todavía tardó un poquito en afianzarse el vocablo ensayo para hablar del género. Sin embargo, en el siglo XVII tenemos notables exponentes del ensayo en lengua hispana. Tenemos, como ya he dicho, a Diego de Saavedra Fajardo, a Francisco de Quevedo y a, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, expone en su carta a Sor Filotea uno de los primeros y más inteligentes defensas de la mujer, ¿no? Entonces, véanse aquí, con todo lo que yo he dicho, la temática de la que puede ser tratada en un ensayo, que es prácticamente de lo que a uno se le antoje. Uno puede escribir sobre peces, uno puede escribir sobre la defensa de la mujer, a favor de, por ejemplo, en su época, el voto femenino, su participación en la vida social y política de manera más activa, la necesidad de esto, sobre la ciudadanía. Se puede hablar del amor, de temas un poquito más, de pronto pareciera desgastados, como la vida, la muerte, el honor, etc. Pero siempre va a haber esta posibilidad de sumar al tema, y el ensayo lo permite, pues cada uno con su cosmos, con su visión, puede dar un aporte distinto sobre lo que ya se ha hablado, ¿no? Entonces, en el siglo XVII hay el proceso principal de el establecimiento del vocablo ensayo, como lo denomina aquí el autor Arturo Souto. La colocación del vocablo ensayo para denominar al género. Eso yo lo rescataría, lo tomaría como lo más, de pronto, no lo más importante, pero yo lo resalto del siglo XVII, de lo que hubo aquí. Resalto eso, ese proceso, ¿no? Y a estos autores, por ejemplo, por hablar de autores hispanos: Sor Juana Inés de la Cruz, Diego de Saavedra Fajardo, Francisco de Quevedo, entre otros, por supuesto. Y en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, por supuesto, se sigue avanzando. Ahora, del siglo XVIII. En el siglo XVIII ya tenemos lo que es el florecimiento del ensayo moderno. El siglo anterior, el XVII, fue este proceso de este previo todavía, esta antesala, y ya lo que es el siglo XVIII, digamos, tenemos su consolidación. El siglo XVIII es la consolidación y es el florecimiento del ensayo moderno. Y esto se debe principalmente, nos lo comenta el autor del libro que ya les
vengo mencionando, que es del que yo más me voy a sostener a lo largo de este video, menciona que esto puede deberse principalmente a una serie de factores como lo son, en primer lugar, la difusión de la prensa periódica, en segundo, el creciente predominio del pensamiento y la política liberales, y en un tercer lugar, la revolución industrial y el progreso científico. Estas circunstancias, vean, si uno se pone a pensar, pues precisamente dan el lugar o precisan incluso del ensayo para poderse desarrollar, ¿no? La Revolución Francesa, que es una revolución de ideas, precisa pues de quien escribiera esas ideas, de quien las hablara, ¿no? Entonces, esta posibilidad de tener más medios con esto de la prensa periódica, de tener más medios en el que uno poder escribir, uno poder publicar, uno poder compartir lo que uno pensara, al ser tantos, por supuesto, un autor no podía estar publicando en todos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que empezaron a emerger distintos pensadores, autores, columnistas, que sumaron a esto del ensayo con sus ideas, sus pensamientos, sus cavilaciones, el pensamiento liberal, la política de este género. Igual es una política que basa mucho en la autonomía, bueno, hacia la persona, el individuo, lo que es la revolución industrial y el progreso científico, es decir, la ciencia. Todo esto sumó a que se pudiera realizar la consolidación de este género. Y por ejemplo, en Inglaterra tenemos los ejemplos de Richard Steele y Joseph Addison. Ellos fijaron en Inglaterra el ensayo como género literario. Escribieron breves artículos sobre modas, costumbres, literatura. En lo particular, Addison se dirigía a la clase media, a las mujeres en buena parte, y esto determinó el tono amable de sus ensayos. Véase aquí entonces otro rasgo del ensayo. De pronto, al que uno escriba, a quien uno se dirija, esto hará que pues cambiemos nuestra forma de expresión, ¿no? No es lo mismo dirigirse al rey que a un plebeyo, que a un panadero, ¿no? Un plebeyo, a un soldado, a un capitán, a un comerciante, a un mercader, a un poeta, no sé, no es lo mismo. Entonces, igual para ir medio tratando los rasgos por la superficie del ensayo, esta voz, desde dónde uno escribe y a quién, también influye en su proceso de escritura. Hablando ya del siglo XIX, el siglo XIX es la Revolución Romántica, esto a principios de siglo. La Revolución Romántica, hay dos grandes movimientos que definen al siglo: el romanticismo por un lado y el otro es lo real, lo naturalista, ¿no? Aquí lo tengo como la novela realista naturalista. Hay distintos autores que uno puede rescatar de aquí. Yo voy a salvar a Edgar Allan Poe con La filosofía de la composición. Es un ensayo también muy destacado. Ya hablando aquí de literatura de ensayo norteamericano, tenemos a Poe. También podemos mencionar a Víctor Hugo con su prefacio al Cromwell, en el que esboza prácticamente la filosofía del romanticismo literario. Exaltación del yo, ¿no? En fin, en el siglo XX tenemos ya autores como Alfonso Reyes, a Ortega y Gasset, que quien estudie letras, y creo que también en filosofía y en muchas otras. Este es un autor, en fin, con el que uno se encuentra en casi hasta en la sopa, pues. Es un autor que me da impresiones de... No lo he leído su obra como tal, me he encontrado con textos suyos, pero no sé qué tanto escribió este hombre. No me lo he puesto a investigar para esto. Creo que hubiera sido bueno mencionarlo. Pero en fin, me da la impresión de que escribió de absolutamente todo. O que escribió de un chingo de temas. El caso es de que yo no de las áreas
que pueda pensar, me lo he encontrado, pues. Me lo he encontrado muchas veces. Es una persona que yo creo que escribió mucho. Otro autor también, Miguel de Unamuno. Siglo XX del ensayo. Aquí tenemos ya de pronto se pide, o el ensayo ya exige, comienza a exigir una participación mucho mayor del lector en su lectura. No es que no lo hiciera ya antes, pero sí como que ya activamente se hace como que un poquito más fuerte esta implicación, ¿no? Esto de el ensayo escrito para que una persona lo vaya a leer después y que esta persona converse o también forme parte del proceso de escritura. Algo así. Miguel de Unamuno, por ejemplo, es uno de los grandes representantes del ensayo. Su obra, aquí dice, su obra es siempre una idea encarnada, una aventura del pensamiento. Esto también puede servir, por cierto, como definición de lo que es un ensayo. ¿Qué es el ensayo? Es una aventura del pensamiento. Es una cosa muy bonita, queda muy bien. Ortega y Gasset es el más inteligente y fecundo, dice aquí, filósofo de los novecentistas, es decir, de la generación del 98. En muchas cosas se parece Ortega a los ensayistas del 98, pero fue más sereno, reflexivo y universal. Tiene entre sus ensayos La rebelión de las masas, es uno de sus ensayos. Por ejemplo, aquí en México, con la generación del Ateneo, el Ateneo mexicano, el ensayo fue el eje medular de la generación del Ateneo en México. Los ateneístas inician la literatura mexicana contemporánea después de que pasáramos de la Revolución, pasáramos de Porfirio Díaz. La modernidad en la literatura mexicana llega con esta generación. La apertura en ellos la inauguran después de estos procesos políticos, históricos. Y hay tres rasgos aquí que me anoté. La lucha contra el positivismo en primer lugar, la desmoralización política y el racionalismo humanista. Entre sus integrantes tenemos a José Vasconcelos, Alfonso Reyes, que por cierto introdujo la estilística en México, oponiéndose a la escuela crítica del positivismo. Por cierto, ahí hay si los del Ateneo luchaban contra el positivismo, él en cambio se opone a esta crítica, y él escribe obras como Visión de Anáhuac, un libro es prácticamente una descripción de aquel lugar. De ahí, si no mal recuerdo, viene se recupera el término la región más transparente, que después es una frase que usa Carlos Fuentes para titular una de sus novelas, pero que ya antes había dicho otra persona, de cuyo nombre no me acuerdo. En fin, esto en el ensayo del siglo XX, por supuesto, comienzan a haber posmodernidades, comienza a haber experimentos, comienza a haber incluso antiliteraturas. Eso me lleva a el ensayo en la actualidad. Voy a volver a leer los apuntes que rescaté del libro que ya les he venido mencionando y que quiero dejar muy en claro que es el pilar primordial de todo este video, el ensayo de Arturo Souto. Voy a dar lectura. Es el género, uno de ellos, que cuenta con un mayor número de escritores y lectores, refiriéndose al ensayo hoy. Dice, su importancia es hoy quizá mayor que en otras épocas. Entre estas causas, él propone que el ensayo actual es el medio más preciso a través del cual pueden los escritores, los intelectuales del mundo exponer los peligros que afronta la especie humana. Por otra parte, el ensayo viene a ser un puente entre la literatura de la imaginación y las más auténticas y personales expresiones del escritor contemporáneo. Así, es frecuente encontrar en la actualidad prosas en las que el deslinde entre la fantasía o ficción y los
y las vivencias del poeta es una cosa medio difícil ahí de medio ver, de separar, no sé, hay como que esta definición del ensayo como centauro de los géneros, este género que se come a los otros géneros, como que comienza a hacerse un poco más evidente, ¿no? Ya encontramos como ciertos monstruitos, por decirlo de alguna forma, en la que hay un poco de esto y un poco de aquello, y en fin. Dice, de hecho, se proyecta hacia el futuro una antiliteratura que intenta integrar en una verdad sustancial todos los géneros. La novela va a desaparecer, el cuento lo hará también, la poesía, el ensayo, y se van a juntar en un único género. Es lo que se propone aquí, es lo que vaticina, por lo menos es un poco lo que es el ensayo hoy. Me gustaría hablar más del ensayo contemporáneo porque hay cosas interesantes que ver, hay experimentos bastante peculiares, pero creo que eso lo vamos a dejar para otra ocasión futura. En fin, esta es una breve síntesis de la historia del ensayo, el ensayo a través de la historia. Yo espero haber sido claro lo más posible. Es un tema que estoy estudiando, de que he querido aprovechar que ya que lo voy a exponer o de que voy a hablar de él, pues repasarlo y practicar y exponerlo aquí antes a ustedes, ver de pronto qué es lo que, por ejemplo, Miguel de Unamuno hubiera sido, de Ortega y Gasset, perdón, también de Miguel, pero de Ortega y Gasset hubiera sido bueno saber más de este cabrón porque yo tengo la sensación de que escribió de todos los temas que pudieron haber uno imaginado de tanto que me lo encuentro yo. En fin, espero el video les haya sido de utilidad. Si quieren una explicación un poco más detenida en cada uno de los siglos se podría hacer. Les reitero, fue un repaso generalísimo. Pero bueno, espero haya cumplido el video su propósito. Si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión con un nuevo video, con un nuevo tema. Y nada, que estén bien, cuídense. Coman sus verduras, supongo. No sé. No, si no se las quieren comer, no se las traguen. No, pero sí, coman verduras y cuídense. Ya, chao, que empiezo a decir babosada y media. Chao, chao, chao.